Hola, bienvenidos a este ejercicio número 10 llamado serie de números. En este ejercicio vamos a ver cómo realizar en Python el siguiente problema. Dice aquí, realice un programa que permita capturar una serie de números enteros, indicando si cada uno es par, impar, positivo, negativo o cero. Luego, al usuario elegir, se terminará de pedir números y se mostrará el número mayor, menor, la cantidad de valores y el promedio de los números capturados. Como pueden ver, este es un ejercicio bastante completo y por eso vamos a utilizar masivamente funciones para dividir el gran problema en pequeños subproblemas. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Lo primero es que hay que hacer un análisis para descomponer en partes todo este gran problema. Entonces, lo primero es que nos dice que tenemos que capturar una serie de números hasta que el usuario decida. O sea, que tenemos que capturar una serie de valores hasta que el usuario decida, ¿verdad? Entonces, segundo, si seguimos leyendo, podemos ver que hay otro subproblema, y es que para cada número tenemos que decir si es par o impar. Entonces, para cada número, detectar su paridad. 3. También me piden a mí saber si es positivo, negativo o cero cada número. Por lo tanto, para cada número, detectar su signo. Ahora bien, aquí abajo me dice que cuando ya el usuario no quiera más, o sea, al final, tengo que mostrar el mayor, el menor, la cantidad y el promedio. Entonces, al final, mostrar el mayor y el menor. 5. Además, mostrar al final la cantidad y el promedio. Entonces, es un problema bastante interesante porque nos piden hacer varias cosas. Vamos a ver cómo podemos trabajar estas cosas. Por ejemplo, lo de capturar una serie de valores hasta que el usuario decida, podemos resolverlo preguntándole al usuario cada vez si él desea capturar otro número o si él ya no desea continuar. Entonces, sería capturar un valor a la vez y preguntarle, ¿deseas capturar otro? Sí. Entonces capturo otro. Ahora, ¿cómo resolvemos lo segundo? Lo de la paridad se resuelve mediante el módulo 2. O sea, si yo tomo un número y lo divido por 2, entonces, si al yo dividir un número por 2, el residuo es 0, es par. Si el residuo es 1, es impar. Entonces, de esa manera podemos detectar esa parte. ¿Cómo podemos detectar el signo? Bueno, comparando si el número es mayor que 0, menor que 0 o si es 0. Y tenemos aquí otros últimos dos puntos que hablan del final. ¿Cómo yo capturo o calculo el mayor o el menor de una serie? Para yo saber cuál es el mayor o el menor de una serie, tengo que leer cada número y compararlo con quién es el mayor. Por ejemplo, si yo tengo un mayor de 5 y capturo un 10, como el 10 es mayor que 5, tengo un nuevo mayor. Si después capturo un 100, yo comparo el 100 con el 10. Como el 100 es mayor que el 10, tengo un nuevo mayor. Asimismo con los menores. Si tengo un número, por ejemplo 10, y yo capturo un número como 15, como 15 no es menor que 10, entonces el 10 sigue siendo el menor. Si capturé un 8, como 8 es menor que quien era el menor, que era el 10, entonces tengo un nuevo menor. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué excepción hay que tomar en cuenta? Cuando es el primer número. Cuando es el primer número que yo capturo, ese primer número, él es el mayor y él es el menor, porque no hay nadie más. Entonces, así yo puedo evaluar lo de mayor y menor. La última dice, mostrar la cantidad y el promedio. La cantidad es fácil, solo hay que sumar, contar, de uno en uno. Y el promedio también es fácil porque es sumarlos y dividirlos por la cantidad que ya calculé. O sea que para el promedio nos hará falta una variable de suma. Entonces, vamos a ver cómo esto lo podemos llevar a PCInt. Pero como este problema es bastante completo,
lo que vamos a hacer es que vamos a crear pequeñas funciones o subprocesos o subprocedimientos en PCInt y en Python para poderlos separar y tenerlo mejor. Ahora, ¿qué hace serie números? Bueno, serie números va a hacer varias cosas. Lo primero es que tiene que leer varios valores, no solo uno. Entonces, para leer varios valores, yo necesito tener un contador, pero necesitaría una manera de pedir al usuario que digite algo, o sea, que diga si sí o si no, si quiere seguir, si quiere otro o no quiere otro número, etc. Entonces yo voy a declarar una variable aquí que diga cantidad, la voy a igualar como 0, o sea, voy a empezar en 0, y ahora lo que voy a hacer es un bucle, voy a hacer un bucle, y ese bucle lo que va a decir es mientras que toque leer un número. ¿Y qué es leer un número? Yo puedo inventarme una variable que se llame, qué sé yo, continuar, que sea igual a s, por decirle algo, s de sí. Y aquí yo puedo decir, bueno, mientras que continuar sea s, entonces yo puedo decirle al usuario, digite un valor, y yo podría ese valor leerlo en la variable valor actual. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a darle a play. Entonces, aquí me dice digite un valor. Yo le digo a él, pero me falta algo, me falta preguntarle si quiere continuar. O sea que yo tengo que decirle a él aquí, desea procesar otro valor. Entonces aquí yo voy a leer la variable, ¿cómo se llamaba? Aquí arriba, continuar. Entonces, si continuar sigue siendo S, entonces vuelve a leerlo. Vamos a probar, ahora sí. Entonces dice aquí, digita un valor, 15. Me dice, ¿desea continuar? S. Digita un valor, 10. ¿Desea continuar? S. Digita un valor, 5. ¿Desea continuar? N. Y ahí termina. O sea que de esa forma podemos crear una variable llamada continuar que valga S la primera vez para que por lo menos entre la primera vez, capture un número y le pregunte al usuario, ¿quieres otro? Para saber si vamos a continuar o no. Así se resuelve ese pequeño problema. Entonces, bueno, vamos a chequear aquí. ¿Qué más teníamos? Ya sabemos cómo capturar una serie de valores hasta que el usuario decida. O sea que tenemos ya ese problema resuelto. Pero luego dice que para cada número hay que detectar su paridad. Y el tema de la paridad lo vamos a hacer a través de una función. Aquí arriba a la izquierda hay un botón llamado sub, que al yo presionarlo, PCInt me permite agregar una función nueva. Le doy clic. Esta función nueva le vamos a poner un nombre. ¿Cómo funciona esto de retornar un valor? Yo voy a tener una variable llamada resultado, menor que guión significa flechita. Miren, espacio, menor que guión es esa flechita. Y eso lo que significa es que la función que se va a llamar paridad va a tener como resultado la variable de resultado. Yo le pude haber puesto otro nombre a esa variable de resultado, pero le puse resultado. ¿Y qué recibe paridad? Un número. Ahora, ¿qué es lo que paridad va a hacer? Ella va a hacer un if diciendo, si número módulo 2 es 0, quiere decir que es par. Por lo tanto, yo voy a decir que resultado es igual a par. Vamos a poner con la P minúscula. Ahora, si no es 0, quiere decir que es 1. O sea que es impar. Y así yo diré, resultado es igual a impar. Y ya, como yo asigné resultado a una cosa o a la otra, y resultado puse aquí que era la variable que iba a retornarse, por lo tanto, ya esa función está lista. Podemos darle otra vez aquí arriba a la izquierda a sub, y podemos otra vez seleccionar serie de números, que era donde estábamos anteriormente. Entonces fíjense que ya tenemos un valor capturado. Ahora, ¿qué yo quiero hacer cuando yo capturo un valor? Según dice aquí, para cada número yo tengo que detectar su paridad. O sea que después de yo capturar ese valor, yo necesito imprimir un letrero que diga el valor, le voy a poner valor actual es
y le voy a poner aquí la función, ¿cómo se llama? La función le pusimos paridad y recibió un número. Por lo tanto, yo voy a decirle aquí es paridad y le paso a valor actual. Entonces, valor actual es la variable que yo acabo de capturar, se la mando por la función, ella va a llegar, allá no se llama valor actual, allá se llama número, o sea, le cambia el nombre, allá se llama número, y ella va a retornar una cadena de texto que me dice si es par o impar, y eso me va a servir a mí para entonces yo imprimir el letrero que dice el valor tal es par o es impar. Entonces vamos a probarlo. Le daré a play y yo voy a digitar aquí un 15 y me dice el valor 15 es impar. ¿Desea otro? Sí. Otro, 8. El 8 es par. ¿Otro valor? Sí. 101. El 101 es impar. ¿Desea otro? No. Termina. Eso fue lo que hicimos aquí. Entonces, ya tenemos por lo menos estas dos partes resueltas. Vamos ahora a la tercera, que es detectar el signo. Detectar el signo es relativamente sencillo. Vamos a agregar una nueva función y como ya entendemos la mecánica de esto, lo que voy a hacer es decir resultado menor que guión, que es lo mismo que la flechita, ¿verdad? Y la función se va a llamar signo y va a recibir un número. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí en esta función? Bueno, voy a preguntar, yo voy a decir, ¿acaso número es mayor que 0? Si es mayor que 0, yo voy a decir que resultado es positivo. Ahora, si no es mayor que 0, todavía tengo que preguntar si es menor que 0. Porque si no es mayor que 0, pero si es menor que 0, quiere decir que es negativo. Por lo tanto, yo voy a poner aquí como resultado, vamos a ver que no quiero agarrarlo, resultado es igual a negativo. Ahora, si no es mayor que 0, ni es menor que 0, es porque es 0. Por lo tanto, yo diré que resultado es 0. Y ahí terminé. Voy a regresar. Recuerden que la función se llama signo y recibe un número y retorna un string o un texto. Yo voy a regresar a mi algoritmo principal y lo que voy a hacer es decir otro letrero que diga el valor actual es, le voy a poner aquí signo valor actual. Ahí va a salir es positivo, es negativo o es 0. Si le doy a play, él me dice, bueno, vamos a iniciar. Él me dice, digita un valor, 15. Mira, 15 es positivo y es impar. Menos 15. Ok. No, que esa es la pregunta, si quería otro valor. Un momento. 15 y le digo que sí. Otro valor, ok. Menos 15. Y me dice, menos 15 es impar, pero es negativo. Otro valor, sí. 0. Ok, 0 es par y 0 es 0. Otro valor, sí. Y así puedo jugar con el 87. Y me dice, el 87 es impar y es positivo. Otro valor, no. Y ahí termina. Entonces ya con esto hemos resuelto los primeros 3 problemas. Ahora nos faltan los más interesantes. El mayor, el menor, cantidad y promedio. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, el mayor y el menor tienen que ver con la cantidad. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer aquí es tener una variable cantidad que ya la puse como 0. Y lo que voy a hacer es que cuando tú capturas el número, bueno, después, cantidad es cantidad más 1. Es decir, cuéntalo. Cuando lo capturaste, cuéntalo. Ahora, ¿de qué me sirve contar? Yo puedo preguntar aquí abajo. Cantidad es 1. Si cantidad es 1, quiere decir que es el primero. Y si es el primero, yo voy a decir que menor es valor actual y mayor es valor actual. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es, si es el primer número, entonces él es el menor y él es el mayor, porque no hay nadie más. Ahora, si él no es el primer número, yo tengo que hacer otras preguntas. ¿Y cuáles serán estas preguntas? Bueno, yo tengo que preguntar, ¿acaso
valor actual es mayor que el mayor, si eso llegara a ser verdadero, quiere decir que ahora mayor es valor actual. O sea, yo estoy diciéndole aquí que si el valor que tú digitaste es mayor que quien hasta este momento era mayor, entonces ese es el nuevo mayor. Voy a hacer otra pregunta con el menor. Yo diré, valor actual es menor que el menor. Y si eso es cierto, entonces tengo un nuevo menor. Menor es igual a valor actual. Entonces ya con eso yo logré resolver ese tema de cuál es el mayor y cuál es el menor. Ahora, cuando yo termino de ese bucle, o sea, cuando el usuario no quiere digitar a nadie más, que sale por el falso aquí abajo, yo debería demostrarle aquí un letrero que diga el mayor es mayor y el menor es menor. Vamos a probarlo, le damos a play y aquí abajo entonces me va a pedir una serie de valores. Voy a poner 15, que sí, 20, que sí, menos 10, que sí, menos 100, que sí, 150, que no. Entonces, ¿qué sale ahí? El mayor fue 150 y el menor fue menos 100. O sea que hasta aquí está funcionando lo de mayor y menor. La forma en la que lo hicimos fue, primero, asegurarnos de estar contando y cuando estamos contando preguntar si es el primero. Si es el primero, él es el menor y él es el mayor. Si él no es el primero, entonces evalúo y lo comparo con el mayor y lo comparo con el menor. Si el valor actual es mayor que el mayor, tengo un nuevo mayor. Si no, pregunto, ¿valor actual es menor que el menor? Si es así, tengo un nuevo menor. Y así logré identificar esa información. ¿Qué me falta a mí aquí? Ya terminamos el punto 4, que es el mayor y el menor. Ahora lo que nos falta es identificar la cantidad y el promedio. Y para resolver este problema, lo que vamos a hacer es que ya tenemos la cantidad y solo nos falta el promedio. El promedio se compone de la suma. Yo voy a tener una variable suma que vale 0, aquí arriba, en donde estamos trabajando con la declaración de las variables. Y luego, cuando yo capturo el valor, digo que suma es suma más valor actual. Y de esa forma yo empecé en 0 y cada vez que digito un número se va a ir sumando. Ahora, cuando se va por la parte falsa de ese bucle principal que llega aquí abajo, entonces yo puedo decir un letrerito que diga el promedio es, y decirle aquí suma entre cantidad. El promedio es la suma entre la cantidad. Entonces si le damos a play, podemos aquí poner, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la suma, el promedio, me da 3. Y la cantidad sabemos que sí, que nos dio bien. Pues bien, hasta aquí hemos logrado cumplir con todas esas partes a nivel de PSInt. Ahora, este algoritmo, que es bastante interesante y completo que está, ¿cómo nosotros podemos llevarlo a Python? Muy fácil. Ya después que está hecho el algoritmo es fácil. Solo tenemos que tener en cuenta que estamos creando dos funciones, paridad y signo. Entonces hay que trabajar esas funciones en Python. Vamos para allá. Muy bien, entonces ya hemos hecho el diseño de nuestro programa y ahora vamos a dirigirnos a Python para crear el código fuente. Yo voy a crear una función llamada paridad que va a recibir un valor y va a retornarme si valor módulo 2 es 0. O sea, si es 0 va a retornar que sí. Si no es 0 es porque no es par, va a retornar un no. Vamos a crear otra función que se llama signo, que también va a recibir un valor. Esta función la hicimos aquí arriba, a la izquierda, en sub. Está la primera de paridad, que era tan sencillo como preguntar si el módulo 2 es 0, entonces par, si no es impar, ahí está. Y lo del signo es la otra, que dice si es mayor que 0 es positivo, si es menor que 0 es negativo y si no es 0. Entonces esas preguntitas
la podemos resolver aquí diciendo si valor es menor que 0, entonces retornamos que es negativo. De lo contrario, el if, si valor es mayor que 0, retornamos positivo. De lo contrario, un número o es menor que 0, o es mayor que 0, o es 0. Retornamos 0. Entonces ya tenemos las dos funciones que habíamos trabajado aquí en PCInt. Por lo tanto, podemos ahora concentrarnos con la función principal, que es realmente la importante. Y aquí empezamos teniendo unas variables con unos valores iniciales, y así mismo lo vamos a hacer en PCInt. Vamos a crear la función main. Vamos a decir que si el nombre es main, llame el main. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en el main? Bueno, tenemos continuar igual a s. Tenemos cantidad igual a 0 y tenemos suma igual a 0. Esas fueron las tres variables que hicimos aquí. Cantidad 0, continuar s y suma 0. Si continuar es s, se hace un ciclo. Este es un ciclo, esa parte es un bucle. Por lo tanto, yo voy a decir que mientras continuar sea s, y aquí adentro voy a poner todo lo que tiene que ver con el bucle. Vamos a bajarlo un poquito para que se vea mejor. Entonces aquí voy a poner todo lo que tiene que ver con el bucle. ¿Qué es lo que dice el bucle? El bucle dice que tengo que capturar el valor y tengo que contarlo y que sumarlo. Y tengo que mostrar su paridad y su signo. Eso es fácil de llevar. Vamos a hacer un valor actual igual a la parte entera de un input que dice digite un valor, y luego cuento, y después de contar sumo. La suma es para el promedio y la cantidad también es para el promedio y además es para el mayor y el menor. Entonces, vamos ahora a la paridad y al signo. Para la paridad y el signo yo digo, si paridad, que es la función que hicimos aquí arriba, paridad, si paridad al pasarle valor actual me da verdadero, entonces yo imprimo con un format aquí, valor actual es par. Ahora, un else, porque paridad o me da verdadero o me da falso, porque un valor, al yo dividirlo por 2, su residuo es 0 o no lo es. Por lo tanto, si da falso, yo voy a imprimir otro format diciendo lo mismo, valor actual es impar. Ahora, ya terminé de esta parte de paridad. Ahora me falta la parte de signo. Me falta la parte de signo, que es mediante esta función que está aquí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con signo? Con signo yo lo que voy a hacer es algo muy directo. Yo voy a imprimir otro format y este format va a decir valor actual es, y aquí llamo la función signo, mandándole valor actual como argumento. Entonces, si yo le doy F5 a esto para probar, vamos a guardar esto en el escritorio. Voy a poner aquí que este es el ejercicio número 10. Valor 15. Ahí está. Pero me falta capturar el continuar. No le hicimos el continuar. Él nunca va a dejar de preguntar. Aquí esta última parte nos faltó. ¿Desea procesar otro valor? Bueno, sí, eso está funcionando ya, miren. Está ahí esa parte de si es par o impar y del signo. Ya está saliendo, míralo ahí, es positivo. Si le digo, por ejemplo, menos 20, es par y es negativo. 0 es par y es 0. O sea que estamos bien. Tengo que cerrar con el control C porque aquí nos falta preguntarle al usuario por continuar. Entonces continuar sería igual a un input. ¿Cómo le pusimos el letrero? Un input desea procesar otro valor. Vamos a ver. Sería aquí desea procesar otro
valor S o N. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la función .lower para poner en minúsculas lo que el usuario digita. O sea, si él pone la S mayúscula, entonces se va a guardar minúscula. ¿Por qué? Porque esta comparación lo estoy haciendo con minúscula. Entonces tengo que convertirle en lower, en minúsculas, para que cuando él suba, él compare con S minúscula. Entonces ya con esa parte podemos verificar si efectivamente este programa eventualmente termina. Por ejemplo, 15, ¿desea procesar? Sí. 20, S mayúscula, como quiera lo coge. Menos 10 y le digo N, entonces ahí termina. O sea que efectivamente estamos bien. ¿Qué voy a hacer además, después de los dos print de paridad y de signo? Vamos a chequear el algoritmo. Dice que falta la parte de mayor y menor. Entonces para la parte de mayor y menor necesitaríamos tener aquí en el Python, necesitaríamos aquí un if que diga si estoy en la primera cantidad, entonces mayor es menor es valor actual. O sea, valor actual se guarda en menor y se guarda en mayor porque es el primero. Y este número es el único que tengo, él es el mayor, él es el menor. Ahora bien, de lo contrario, si valor actual, de lo contrario que estoy haciendo es esta parte falsa del camino. O sea, de lo contrario tengo que preguntar si es mayor que el mayor. Por lo tanto, si valor actual es mayor que el mayor, entonces mayor es igual a valor actual. Y luego viene otro el if, que sería esta parte de aquí. Que si esto es falso, pregunto si valor actual es menor que menor, tengo un nuevo menor. Por lo tanto, si valor actual es menor que el menor, tengo un nuevo menor. Ahora bien, nosotros ya terminamos el contenido del bucle. Ese contenido del bucle ya está. Mírenlo ahí, ese bucle ya está. Ahora bien, fuera del bucle hay una parte falsa, que es cuando él ya no quiere seguir digitando números. Y aquí abajo tenemos dos letreros, que hay que imprimirlos fuera del while. O sea que estoy aquí con un backspace, me pongo a nivel del while, aquí afuera. Y aquí yo voy a imprimir un letrero que diga print, vamos a poner un format, diciendo el menor es menor y el mayor es mayor. Y es eso que está allá. Y abajo el promedio es suma entre cantidad, diciendo un print, ¿cómo lo ponemos? Sería el promedio es suma entre cantidad. Creo que estamos bien hasta ahí. Vamos a ejecutar. Y ahora me dice un valor 15, otro sí. Un valor 10, otro sí. Un valor menos 12, otro sí. Un valor 100, otro no. El promedio de 15, 10, menos 12 y 100 me dio 28.25. El menor fue menos 12, míralo ahí. Y el mayor fue 100, míralo aquí. O sea que hasta ahí logramos cumplir con todos los problemas que nos pedían resolver. Vimos aquí un ejercicio que nos permite capturar una serie de valores, indicar si cada uno es par, impar, positivo, negativo o cero, y luego también vimos que al final entonces me mostró el mayor, el menor, la cantidad y el promedio. Bueno, la cantidad no la mostré, pero la cantidad es muy fácil de mostrar. Para la cantidad solo tengo que hacer un print que diga la cantidad digitada es cantidad, porque tengo una variable cantidad que es la que usé para dividir la suma. Entonces hasta aquí. Luego de eso hicimos un pequeño análisis. Ese análisis lo llevamos a un algoritmo. Este algoritmo le voy a poner aquí la cantidad. La cantidad digitada es cantidad. Hicimos ese algoritmo usando funciones para separar un poquito las cosas o los problemas. Y luego eso lo llevamos a Python. O sea que hasta aquí, misión cumplida.